COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado y una reciente publicación de este 12 de septiembre de 2022 estaría dando una información importante a tomar en cuenta. La nueva subvariante de Omicron, BA.4.6, sería una situación más preocupante que lo que se habría visto con BA.5. ¿Por qué los expertos mencionarían que BA.4.6 complicaría el curso de la pandemia por COVID-19? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 12 de septiembre de 2022 en donde un grupo de científicos estarían revelando un punto importante a tomar en cuenta. BA.4.6 sería una variante más agresiva que BA.5, la actual variante que sería responsable de la situación COVID-19 que el mundo enfrenta. ¿Por qué los expertos mencionan que la subvariante de Omicron BA.4.6 causará una situación más grave con respecto a la pandemia? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la situación por el coronavirus no ha terminado. La pandemia que fue declarada el pasado 11 de marzo de 2020 y que el mundo ha enfrentado por más de 2 años y medio no termina y por el contrario podría empeorar. En una reciente publicación de este 12 de septiembre de 2022, investigadores revelarían qué es lo que podría venirse con la nueva subvariante de Omicron que sería BA.4.6. La publicación mencionaría que BA.4.6 sería una subvariante de Omicron que estaría evolucionando de manera preocupante. La investigación sugiere en primer lugar que la subvariante BA.4.6 tiene una mejor capacidad para evadir la respuesta inmunitaria que su antecesora BA.5. La última variante de Omicron, BA.4.6, está ganando terreno y ya representa para la segunda semana de septiembre de 2022 el 9.2% de los nuevos casos de infecciones en Estados Unidos. Según un informe, estaría sugiriéndose que esta nueva subvariante de Omicron sería incluso mejor para evadir la respuesta inmunológica que su antecesora BA.5, la cual ya tiene rápida propagación. La investigación emergente también señalaría que el virus está mutando para volverse más evasivo a la respuesta inmunitaria. Cada vez que pensamos que hemos visto la transmisión masiva, las propiedades máximas del escape inmunológico, el virus estaría superando a otro nivel significativo. Esto lo habría mencionado Eric Topol, director del Instituto Transnacional de Investigación Scripps, según un informe. Es importante mencionar que según el experto, se menciona que cree que no habría un límite para lo que es COVID-19. Esto lo habría mencionado un experto virólogo en la clínica Mayo, en donde se estaría viendo realmente que estamos lidiando todavía con muchas personas en todo el mundo que no tienen ninguna inmunidad previa o no han sido infectadas, por lo cual la situación se pondría mucho más grave aún. Es importante mencionar que si la inmunidad de referencia aumenta significativamente, entonces la tasa de infecciones debería disminuir. Y agregó que existiría una posibilidad de que el virus mute y se vuelva más grave. El coordinador de COVID de la Casa Blanca, el doctor Ashia, habría mencionado en conferencia de prensa reciente que el virus existirá por el resto de nuestras vidas. Obviamente, si nosotros quitamos el pie del acelerador y dejamos de actualizar las vacunas, dejamos de recibir nuevos tratamientos, entonces la situación empeorará. Solo hay que tener en cuenta que BA.4.6 va a ser resistente y está ganando terreno a BA.5.
Por lo tanto, las personas inmunocomprometidas en general deberían ser más cautelosas. Habría mencionado un profesor en microbiología e inmunología de la Universidad de Columbia. Estos datos claramente estarían revelando un punto importante. BA.4.6 va a generar una nueva ola COVID-19. Y ya los expertos mencionan de que esta subvariante de Omicron sería más capacitante para evadir la respuesta inmunitaria que la precedente variante BA.5 e incluso sería más agresiva que la subvariante de Omicron conocida como Centauro o la BA.2.75. BA.4.6 va a ser el nuevo rostro de COVID-19 en las siguientes semanas y lamentablemente las personas o inmunocomprometidas o que ya recibieron por más de 4 o 5 meses la vacuna COVID-19 no tendrán defensa, dado que esta subvariante de Omicron tiene una alta capacidad de evasión inmunitaria, lo que significa o que la persona que esté vacunada o la persona que ya pasó COVID-19 no tendrían protección o respuesta inmunitaria que detenga a esta nueva subvariante. Ello se va a reflejar en una alta tasa de hospitalizaciones y lamentablemente en una tasa de mortalidad. El director general de la Organización Mundial de la Salud habría mencionado en una conferencia de prensa a finales de agosto de 2022 que el mundo enfrentará una nueva ola de hospitalizaciones y lamentablemente una nueva ola de mortalidad por COVID-19. El rostro de COVID-19 para las siguientes semanas será BA.4.6, la nueva subvariante de Omicron que está desplazando a BA.5 y que lamentablemente se estima que causará una ola de hospitalizaciones importantes en el mundo. Actualmente el mundo enfrentaría el avance de dos subvariantes, una detectada en la India, la cual se conoce como BA.2.75, que sería la subvariante de Omicron conocida como Centauro, y otra que sería BA.4.6, detectada en Estados Unidos y que estaría desplazando a BA.5. No debemos bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante a tomar en cuenta. Los expertos mencionan que el nuevo rostro de COVID-19 se llamará BA.4.6 en las siguientes semanas. Las investigaciones han revelado algo preocupante. Esta nueva subvariante de Omicron sería altamente contagiosa, pero sobre todo tendría una mejor capacidad para evadir la respuesta inmunitaria. Ello sería en comparación a BA.5, que hasta el momento se consideraba la variante que tendría esa capacidad. Esta capacidad detectada para BA.4.6 llevaría a que cause una nueva ola de contagios y lamentablemente una ola de hospitalización. Personas que se han infectado por COVID-19 previamente o que se han vacunado, ya sea con 3 o con 4 dosis, lamentablemente no se garantiza que puedan enfrentar a la situación de esta variante, por lo cual recomienda que las personas no bajen la guardia, que sigan cuidándose y sobre todo que estén al día con sus vacunas. La situación es preocupante dado que esta subvariante de Omicron estaría avanzando y ya en Estados Unidos habría pasado de un 4% hace unas semanas a prácticamente un 9% actualmente para el 12 de septiembre de 2022. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus.
Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.